Apareció Cristina Kirchner, se podría decir, después de unos meses de silencio, porque hasta ahora quien estuvo hablando fue el gobierno, el nuevo gobierno. El tema es que esta semana va a haber mucho para charlar, tanto por lo que va a pasar dentro del Congreso como fuera del Congreso, y también todas las repercusiones del discurso de Cristina Kirchner apuntó directo hacia el mandatario. Sí, Laura, fue un fin de semana político con mucha trascendencia, con mucha actividad. Primero, la reaparición de Cristina, primera vez desde que Javier Milei es el presidente. La ex vicepresidenta estuvo en un acto en Quilmes. Y el presidente al otro día, ayer a la mañana, salió a brindar dos entrevistas para contestar algunas cuestiones que había dicho Cristina. Lo cierto es que empezó el fin de semana con mucha política y lo va a tener alrededor de esta semana también. Vamos ahora sí a hablar con Julio Burtman, politólogo, para hablar sobre todo primero del fin de semana, lo que nos dejó tanto sábado como domingo, la reaparición de Cristina y la respuesta de Javier Milei. Julio, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cuál es el primer análisis que haces de esta reaparición de Cristina apuntando sobre todo, dijo que es un superávit falso el que había anunciado Javier Milei hace tan solo una semana? Bueno, en primer lugar, ella tuvo esta aparición en Quilmes el fin de semana, sí, pero después al arrancar la semana también continuó hablando, claro, a través de declaraciones, inclusive a través de sus cuentas en redes sociales. Por lo tanto, es como que Cristina está volviendo al escenario político y parecería que está tratando de antagonizar directamente con Milei, y Milei toma el guante y también habla de Cristina, ¿no? De hecho, él en una entrevista que dio, bueno, creo que las entrevistas últimamente, pero en todas se refirió a ella, dijo que le gustaría enfrentarla como candidata en el futuro, comentó, él también respondió punto por punto a la crítica de Cristina en el acto de Quilmes. Por lo tanto, creo que acá se está planteando un escenario nuevo de las últimas 48 horas, 72 horas, en el cual el presidente y la expresidenta están protagonizando la política argentina, ¿no? Están discutiendo entre sí. En todos estos meses de Milei como presidente, no hubo una oposición ni hubo un liderazgo opositor, ¿no? Aparecían manifestaciones sociales, expresiones de grupos afectados, pero el liderazgo estaba callado. Da la impresión que ahora aparece Cristina, ¿no? Tal vez su aparición primera fue a través de un documento, aquel famoso paper de 33 páginas, pero bueno, ahora aparece ya con su palabra y en lo que parece ser una especie de búsqueda de representar lo opuesto a Milei en términos económicos. Julio, ¿cómo estás? Soy Cristian. También el fin de semana la ex vicepresidenta, ¿no te parece que también salió para intentar frenar esta interna feroz que hay en la provincia de Buenos Aires? Axel Kicillof por un lado, Máximo Kirchner por el otro, y también la puja entre estas dos fuerzas importantes de la provincia de Buenos Aires con los intendentes. Cristina en un momento, en un pasaje del discurso, dijo: hay que dejar de salir a los canales y a las radios a hablar mal de los compañeros, a intentar hablar de los problemas que tiene la gente. ¿Crees que de alguna manera también Cristina sale a tomar la escena en medio de esta interna que hay en la provincia de Buenos Aires? Algo de eso sí, no lo menciona el gobernador en forma explícita. Claro, viste, eso fue un dato importante. No solo no lo invitó al palco, sino que no lo nombró, pese a que Axel estaba sentado ahí en la primera fila. Tal cual, y bueno, todo esto en el marco de la pelea entre el gobernador, Máximo Kirchner. Salieron unos cuantos intendentes a criticar muy duro a Cristina, ¿no? Claro. Bueno, intendentes y exintendentes, ¿no? Bueno, los casos de Juanchi Zabaleta, Fernando Grey. Sí, hay toda una trama bonaerense en todo lo que pasó el fin de semana. Aún así, creo que lo más importante es Cristina antagonizando con Milei, ¿no? Claro. Y luego sí, coincido con vos, hay como un conjunto de detalles para desmenuzar de Cristina en la provincia, pero creo que ella trata de ponerse como por encima también de eso, ¿no? Y la ves de vuelta en el ring en el 2027
Yo creo que, a ver, estoy de alguna manera pensando en voz alta. Creo que las elecciones de medio término del año que viene van a ser clave. Si bien el oficialismo y el gobierno está midiendo candidatos para ver a quién suma esas listas, me parece que desde el peronismo y la oposición pasa lo mismo. Veremos en el armado de esas listas quién termina teniendo más fuerza. Ahora, ¿la ves a Cristina volviendo en el 2027 a una contienda electoral? Mirá, la verdad que no, pero no podemos descartar nada, ¿no? Claro. Creo que hay muchas cosas por ocurrir en Argentina. Creo que todo el año 2024 va a ser para poder evaluar cómo le va a Milei, ¿no? Creo que es el año Total. de Milei, hay que ver cómo queda Milei de todo esto. Si Milei logra mostrar resultados económicos para el segundo semestre, va a estar muy fortalecido. Y creo también que Milei es un parteaguas en la política argentina. Creo que ninguno de los espacios, ni Juntos por el Cambio, ni Unión por la Patria, quedan iguales después de Milei. Claro. Yo creo que todo indica que se ve una renovación muy importante en todos lados. Claro. Pero también es cierto que al peronismo en los últimos años le ha costado enormemente generar un liderazgo alternativo al de Cristina, porque Cristina es la única líder de carácter nacional. Claro. Los otros liderazgos, e incluyo al gobernador en esto, son liderazgos de tipo local, ¿no? Con mucha dificultad para hablar el idioma nacional. Creo que tanto Kicillof como Yarlora, como el peronismo tucumano, el peronismo en Santa Fe, están todos como muy dominados por los problemas provinciales, y Cristina está sola hablando el lenguaje nacional, bueno, Claro. junto con Massa y Alberto Fernández, que están semi-retirados. Claro. Por Son lo más tanto, son más líderes regionales, ¿no? O sea, el peronismo se ha encargado de crear líderes regionales y no líderes nacionales. exactamente, ese gran problema del peronismo contemporáneo, ¿no? Claro. Ese proceso por el cual los gobernadores saltaban fácilmente al liderazgo nacional está como muy en crisis, sino roto. Total. Y creo que por eso Cristina sobrevive, ¿no? Porque es como la única que está en el plano nacional de la política. Claro. Lo cual no quiere decir que no vaya a venir la renovación, pero por ahora no sabemos cómo se va a producir. Total. Este mediodía empezó a tratarse la nueva ley bases, esa ley base que empezó siendo XL y ahora es XS. ¿Qué pensás que puede pasar en estas próximas, sobre todo 48 horas, hasta que llegue el momento de la votación? Bueno, todos los poroteos dicen que el oficialismo tiene los votos para aprobar acá en diputados, pero ya sabemos lo que pasó la primera vez. Hubo sorpresa a último momento, Claro. y creo que algo de esto va a pasar también en esta oportunidad. Hay muchas discusiones paralelas que no están resueltas, ¿no? Hay muchos gobernadores que quieren primero tratar el paquete fiscal antes de la ley bases, lo cual va a ser muy complejo porque el mandato que tiene Martín Menem es arrancar por bases, y ya es lo que está pasando este día de hoy. Hay también mucha incertidumbre en el bloque Hacemos Federal, ¿no? El bloque que lidera nominalmente Miguel Pichetto, pero no en los hechos. Por lo tanto, aunque tengamos todos la premisa de que el gobierno va a lograr aprobar la ley bases reducida, tal como señalaste, no hay que descartar nada en estas 24 horas por venir. Claro. Julio, ¿cuál es tu análisis de bueno, obviamente la multitudinaria marcha que se dio esta semana con las universidades, y ayer el presidente intentando nuevamente hacer una crítica sobre las caras que había en la marcha, pero sin dudas que haciendo caso de la multitudinaria marcha que tuvimos a principio de la semana pasada, y por eso mañana va a haber una reunión. ¿Crees que el gobierno va a dar el brazo a torcer, se va a sentar a negociar con las universidades y va a dar el presupuesto que necesitan para que ese conflicto quede cerrado? Creo que el gobierno va a tener una actitud negociadora distinta, y eso ya lo estamos viendo. Claro. No sé bien a dónde va esto, porque Ajá. creo que el tema del aumento presupuestario es un tema muy complejo que requiere además aprobar un nuevo presupuesto. Lo que creo que sí, el gobierno va a tratar de ofrecerles algunas cosas que seguramente las universidades van a considerar insuficientes. Claro.
Respecto del significado de la marcha, creo que fue muy contundente, pero creo que hay que entender que la marcha fue así de fuerte justamente porque fue una marcha universitaria. No creo que esto sea un sujeto político opositor, el movimiento universitario. Creo que esto va a estar restringido al problema específico. Y creo que si la oposición la quiere aprovechar y sumarse o montarse a la marcha, va a haber un problema para la oposición, porque creo que no va a resultar tan fácil. Creo, esto sí, que la marcha marca como un modelo para que haya otro tipo de protesta en la Argentina reciente, protesta protagonizada por sectores afectados, ¿no? Así como claro, esta es una marcha de las universidades, puede haber otras marchas en el futuro de gente afectada por el aumento del transporte, por los servicios públicos que son impagables, y esto puede ser un modelo de protesta social por venir, ¿no? Porque creo que las protestas protagonizadas por los mismos de siempre están muy limitadas, pero tienen como mucho potencial las protestas de los sectores afectados a partir de este año. Claro. Mira, la semana pasada Andrés Malamud decía que al presidente Milei lo votaron para que arregle la economía y no para que recorte las universidades. ¿Crees que un poco es el resumen de la marcha? O sea, pues como vos decís, la gente que quizás muchos de los votantes que lo apoyaron en las urnas, en la semana pasada estaban en la marcha universitaria, porque justamente el poder que le habían dado no era para hacer eso, sino para arreglar el país, terminar con el curro, con la casta, como el relato oficialista así lo indica. Bueno, esa es la clave de la cuestión. Si la marcha universitaria hubiera estado exclusivamente protagonizada por los sindicatos docentes, por el CONICET, bueno, por lo que Milei podría señalar como casta, claro, hubiera fracasado. Creo que la marcha fue un éxito justamente porque fueron estudiantes, porque fue mucha gente con la que Milei no puede pelearse. Claro. Por eso Milei afloja un poco y dice que es una causa noble luchar por la universidad pública. Claro. Creo que este es un poco lo que está en juego para Milei. Si acaso la aparición de este tipo de sujetos con los que Milei no se puede pelear, como decía Malamud, no son justamente su talón de Aquiles, ¿no? Claro. Julio, gracias por esta comunicación, por tu análisis. También tenemos durante esta semana un feriado, Día del Trabajador y de la Trabajadora, y la CGT se va a movilizar. Bueno, incluso la semana pasada ya había participado de la marcha universitaria. La CGT no se pierde ninguna marcha. Sí, la CGT también es un actor muy importante y lo va a seguir siendo porque además el peronismo le pide a la CGT que ocupe un rol. Claro. Porque el peronismo está sin liderazgo y lo va a estar por un tiempo más. Claro. Ahora, no es lo mismo la contundencia que tiene una marcha universitaria con estudiantes que serían como gente nueva, entre comillas, que una marcha de la CGT, ¿no? Creo que la marcha de la CGT a mí no me da miedo. Los estudiantes sí. Claro, además, en un país donde la mitad de la economía es informal, claramente la CGT ahí no tiene alcance. No, igual el CGT es un actor muy importante para el peronismo. Sí, está muy bien lo que vos decís. Para el peronismo es un actor muy importante. Para la sociedad, por ahí lo podemos discutir. Para la sociedad, claro, ¿no? La CGT es otra cosa. Claro. Julio, un placer, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, muchas gracias.